El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bajo el lente de Dios. A continuación, escuchemos la palabra a labios del reverendo Fernando García Sotomayor. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Bajo el lente de Dios. Los seres humanos somos muy dados a clasificarnos unos a otros, a hacer discreción, a hacer diferenciación los unos por encima de los otros. El hombre ha sido siempre un clasista. Por eso es que usted oye que se habla de clase alta, clase media, clase baja. Esto ha sido en todos los tiempos. Tomamos como referencia el grado de cultura, la posición socioeconómica, la raza, la religión, etc. Y de este modo formamos agrupaciones étnicas, agrupaciones raciales, agrupaciones económicas y sociales. Pero para Dios, el Creador, todos somos iguales en naturaleza y en esencia. Todos nosotros tenemos los mismos ancestros, las mismas flaquezas, las mismas debilidades. Para Dios no es importante la apariencia externa, sino la interna. Lo de afuera, reiteramos, no impresiona a Dios. Las fachadas no impresionan a Dios. Las máscaras no impresionan para nada a Dios. Dios mira lo que está por dentro, lo que está en el corazón. Él mira más allá de lo que nuestros ojos miran. El lente de Dios es muy diferente a los lentes que nosotros nos ponemos para ver o para reforzar la vista, o para ver de cerca o para ver de lejos. El lente de Dios es diferente porque Él mira directo al corazón, que es donde está el problema del ser humano. Sin embargo, ante el lente de Dios es importante la actitud nuestra hacia su Hijo Cristo. Escúcheme. Es importante la actitud que usted tenga hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, porque de acuerdo a esta actitud, usted será clasificado por Dios en tres formas diferentes. La primera de ellas nos habla de el hombre natural. ¿Cuáles son las características o el perfil del hombre natural? El hombre natural es nacido una sola vez. Nacido una sola vez. Es decir, el nacimiento natural que todos nosotros los seres humanos experimentamos. Cuando nuestra madre da a luz, cuando nuestra madre pare, allí ocurre un nacimiento natural. Todos los seres humanos que hemos nacido, que existimos, hemos nacido de esta manera. Hemos sido paridos, hemos sido alumbrados por nuestra madre. El hombre natural está en esta condición, nace una sola vez. Una sola vez. Ha experimentado solo ese nacimiento. Pero el hombre natural también es inconsciente espiritualmente de la vida de Dios. La vida de Dios no está en él. Para él
solamente existe la vida en el plano natural y en el plano psicológico. La palabra que se usa aquí, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, natural, se refiere al hombre que está dominado por su psique, o sea, su alma, el hombre psíquico. El hombre psíquico es aquel que solo es consciente de una vida natural o psicológica, pero es inconsciente de la vida espiritual, la vida que viene del Espíritu de Dios. Además, es esclavo de las tinieblas, es esclavo del reino de las tinieblas, es esclavo del poder del mal, no tiene ninguna defensa ante el mundo espiritual de maldad, que es tan real como el mundo físico que nos rodea. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 13, el apóstol Pablo dice que cuando usted nace de nuevo, o nace por segunda vez, nace espiritualmente, usted es librado de la potestad de las tinieblas y es trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. De modo que hasta que el hombre natural no nazca espiritualmente de nuevo, seguirá siendo un esclavo del reino de las tinieblas, indefenso ante el mundo espiritual de maldad, bajo la cobertura y la influencia, e incluso a veces bajo la autoridad de entidades diabólicas, entidades malignas, entidades satánicas. No tendrá voluntad propia, sino que será esclavo de la maldad, esclavo del reino de las tinieblas. El hombre natural no ha sido regenerado espiritualmente. Hace muchos años, cuando yo entregué mi vida a nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de unos 25 años atrás, en la universidad donde yo estudiaba, los compañeros me decían, al yo darles testimonio del Evangelio, me decían que me habían lavado la mente, que esta religión me había trastornado y que me habían lavado la mente. A muchos de ustedes tal vez también les han dicho lo mismo, que al convertirse al Evangelio a usted le lavan la mente. Pero realmente lo que ocurre, mi amado hermano, mi estimado oyente, lo que ocurre es una regeneración. No solo es la mente la que a nosotros nos cambian, nos renuevan. No, es el corazón, escúcheme. Es nuestra actitud. Todas estas cosas son regeneradas, son cambiadas. Ahora tenemos una actitud diferente hacia las cosas de Dios. Tenemos una actitud diferente hacia la palabra. Tenemos una actitud diferente hacia el culto. Tenemos una actitud diferente hacia el cristianismo, hacia Jesucristo en general. Todo lo que representa el reino de Dios. Tenemos una actitud diferente porque comenzamos a mirar las cosas de un modo diferente. Comenzamos a mirar las cosas bajo el lente de Dios. El hombre natural no ha sido regenerado. Por eso es que a muchos de ustedes les han dicho locos. Porque el hombre natural considera las cosas de Dios como cosas de locos. Es que no las puede entender. No tiene la capacidad espiritual, no tiene el discernimiento espiritual, no tiene los sentidos espirituales para poderlas entender. Estas se disciernen espiritualmente cuando la persona ha nacido de nuevo, cuando ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Quiero decirle que todo aquel que no ha recibido a Cristo en el corazón está en este estado. Y yo sospecho que son millones en el mundo entero. Millones que se encuentran en este estado. En un estado natural, en un estado psíquico, casi que animal. Escúcheme, casi que animal. Porque la única diferencia entre un ser humano y un animal es que precisamente el ser humano fue creado con raciocinio, fue creado con un alma que tiene emociones. Pero cuando el hombre se cauteriza en la maldad, cuando el hombre se cauteriza en el pecado, todos estos sentimientos se endurecen. El hombre pierde sensibilidad. En otras palabras, como me dijo en una ocasión un profesor
de la universidad en la que yo estudié. Él no era cristiano, sin embargo entendía que el hombre, en la medida en que se alejaba de Dios, en la medida en que se alejaba de su creador, se animalizaba, se volvía como un animal, guiado por instintos y no por el raciocinio. Hay gente así, que cada vez se aleja más y más de Dios, y en su condición natural van perdiendo toda sensibilidad, se van cauterizando, se van endureciendo, se van entenebreciendo. Estas personas necesitan regeneración espiritual, necesitan nacer de nuevo, necesitan cambiar de esta condición. Y la razón por la cual usted necesita nacer de nuevo es porque en este estado jamás podrá entender las cosas de Dios, jamás podrá entender la fe cristiana, jamás entrará al cielo. Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo, estaba refiriéndose a un nacimiento espiritual, no puede entrar en el reino de los cielos. Está excluido del reino de los cielos. En otras palabras, se condenará eternamente y para siempre. Y no me venga a decir usted que es que usted tiene una religión. No. Estas palabras Jesús se las dijo a uno de los hombres más religiosos de Israel. Este varón se llamaba Nicodemo. Y según el testimonio que tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Nicodemo era un principal entre los fariseos. Era maestro de maestros, un religioso completo, un instructor de rabinos, de maestros de la palabra de Dios. Tenía toda una religión. Pero Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió porque su religión lo tenía entenebrecido, como a muchos hoy en día. La religión los enceguece, la religión los entenebrece, los hace ver como ciegos, como gente que no comprende. Nicodemo, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento de las escrituras sagradas, con toda su religiosidad, no entendió el asunto. Jesús le dijo que este nacimiento no era natural, era un nacimiento espiritual. Tenía que nacer de agua y del espíritu. El agua es un símbolo de la palabra. Él tenía que tener contacto verdaderamente con la palabra y principalmente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra es lo que se juntan para engendrar hijos espirituales para Dios. Esta es la condición del hombre natural, y esta es la primera clase de personas que bajo el lente de Dios están así clasificados. El segundo grupo corresponde a lo que Pablo llama el hombre cristiano carnal. El hombre que es cristiano, pero es carnal. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El cristiano que ha nacido de nuevo espiritualmente, pero anda en la carne, es un cristiano no sometido plenamente a Cristo. Todavía sus pasiones pecaminosas, sus instintos carnales lo dominan, lo controlan. Ahora, esto sucede porque no se somete plenamente al Señor. Tiene su voluntad dividida entre su propia voluntad y la voluntad de Dios. Este hombre experimenta la salvación, pero no crece espiritualmente. No pasa de ser un infante espiritual. No crece espiritualmente.
Y la razón de no crecer espiritualmente es que no ama la palabra de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, no tiene una dieta espiritual que le permita crecimiento. Muchos creyentes dicen que aman al Señor, pero muy poco leen la Biblia. Desprecian el conocimiento de la palabra. Y de esta manera pues no pueden crecer, obviamente. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El hombre que quiera crecer espiritualmente, el hombre que quiera desarrollar poder espiritual para vencer los deseos de la carne, tiene que amar la palabra, como el niño que desea la leche de su madre para poder crecer. Si usted desprecia la palabra, si usted la tiene en poco, si usted no la estudia, es difícil que usted crezca espiritualmente. No me venga a decir que a usted ayunando y orando y vigilando y todas estas cosas, esto le va a proveer crecimiento espiritual. Déjeme decirle, estas son prácticas de la vida cristiana. Prácticas. La oración es un ejercicio espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. El vigilar, el estar en la presencia del Señor velando, esto es un ejercicio espiritual. Pero usted necesita más que ejercicio, usted necesita dieta, alimento espiritual. Y la palabra de Dios es alimento por excelencia. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este hombre cristiano, carnal, no se somete al Espíritu Santo. Por eso no tiene el fruto del Espíritu. No tiene el carácter de un hombre espiritual, sino que tiene el carácter de un hombre carnal. Y cada una de las obras que hemos mencionado, tarde o temprano las manifiesta. Hermano, yo quiero explicarle algo. Mi estimado amigo, quiero explicarle algo. Usted tiene la mente como una especie de cajón, ¿sí? Nuestra mente es una especie de cajón, receptor, una especie de disco duro en donde usted coloca información. Dependiendo de la información que usted coloque, así serán los resultados que usted arroje. Un computador tiene un disco duro en donde se anota información. Si usted le da ciertas instrucciones al computador, él le va a arrojar una información. Lo mismo somos nosotros los cristianos. Nuestra mente es como un disco duro, en donde nosotros colocamos buena información o a veces mala información. Dependiendo de lo que usted coloque, dependiendo del conocimiento que usted allí le impregne, así serán los frutos que usted manifieste, así serán los resultados que usted manifieste. Si usted es una persona que se despreocupa de su vida espiritual, no se alimenta espiritualmente, no se ejercita espiritualmente, entonces tarde o temprano el fruto u obra de la carne se va a manifestar, se va a mostrar. En otras palabras, tarde o temprano el árbol mostrará su fruto. Así es que pregúntese, ¿con qué clase de información está alimentando su vida espiritual? ¿Qué clase de dato? ¿Qué clase de palabra? ¿Qué clase de información? ¿Qué clase de enseñanza o instrucción es la que usted está recibiendo? Porque de acuerdo a esto, usted va a producir un fruto tarde o temprano. El hombre que es cristiano carnal es un esclavo de su naturaleza humana. Es un esclavo del yo, del ego, del egocentrismo, de lo que Pablo llama aquí en este pasaje la carne. La carne es la sede de los vicios. La carne es lo que es el viejo hombre, todo lo que comprende a nuestra vieja naturaleza humana. La carne es ego. La carne es la tendencia a endiosarnos nosotros mismos. El vocablo griego que se usa aquí es sarx. Así que el hombre sárquico, el hombre carnal, es vicioso, anda en los deseos de su antigua naturaleza, es egoísta y tiene la tendencia a colocarse él como el centro de todas las cosas. Ahora, yo quiero decirle que la carne no se refiere al cuerpo físico, a nuestra constitución física o muscular. No, la carne no es este cuerpo que está conformado de huesos, de músculos, de sangre
No. El cuerpo de carne es bueno. El cuerpo sirve para manifestarnos físicamente. Nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se llama un hombre espiritual, que lo conforma el intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Y la parte moral nuestra, ¿sí? Pero además de eso tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo sirve para manifestarnos físicamente. Si el cuerpo fuera malo, Dios no se hubiera encarnado en Jesucristo. Y la Biblia dice que aquel verbo, refiriéndose al Señor, fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. Y esta doctrina es importante que nosotros la aceptemos como una doctrina fundamental de nuestra fe. La encarnación de Jesucristo, la manifestación de Dios en carne en la persona de Jesucristo. Esto es una doctrina muy, pero muy importante para nosotros los cristianos. Es más, un cristiano que no crea esta doctrina, un cristiano que no crea que Jesucristo se encarnó, está andando en un camino herético, tiene un mal fundamento y es parte de lo que el anticristo enseña y las doctrinas de demonios, que Jesucristo no se encarnó. Así es que con este argumento, que es fundamental, nosotros derribamos el principio de que el cuerpo es malo. No, el cuerpo no es malo. Lo que es malo es nuestra naturaleza. Cuando Pablo se refiere aquí a la carne, no se está refiriendo al cuerpo de carne y sangre nuestro. No, se está refiriendo a la naturaleza humana, a esa tendencia a hacer lo que dicen nuestras pasiones bajas. El cuerpo sirve entonces para manifestarnos. Y además el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice eso. Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escúcheme, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, en nuestro cuerpo de carne. Ahí está morando Dios. Obviamente que el cuerpo de carne es como un depósito en donde está nuestro hombre interior. Ahí en el hombre interior está nuestra alma, nuestro espíritu, está nuestro intelecto, están nuestras emociones. El Espíritu de Dios hace morada en nuestro espíritu y los dos se funden en uno solo para que nosotros realmente podamos tener vida espiritual. Escucha lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios también, en el capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu, escuchen, llega a ser una unidad en lo más profundo de nuestro hombre interior, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Un solo hombre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La carne del cuerpo es lo que del griego se traduce soma. La expresión griega soma traduce carne, pero la carne de nuestro cuerpo es débil si es comparado con el espíritu. Pero un día este cuerpo de carne será glorificado. Un día nosotros seremos glorificados, al igual que lo fue el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado y revestido de gloria. Bendito sea Dios. Ahora, el hombre cristiano carnal vive de fracaso en fracaso. O como alguien dijo, de fracaso en fracaso. De caída en caída. Él no va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y de victoria en victoria. No, él va dándose golpes, de caída en caída, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque usted no puede tener una vida de victoria si usted vive en la carne. No puede. No puede. No tiene poder espiritual. Vive sin autoridad moral y espiritual. Autoridad moral se refiere al testimonio. Es el producto de un mal testimonio. Por eso es que usted ve que la gente que tiene mal testimonio no testifica del Señor. No habla de Jesucristo. No evangeliza. No le gusta que lo identifiquen con los cristianos porque tiene mal testimonio. ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? Si todo el mundo sabe, todo el vecindario sabe, todos los compañeros de trabajo, todos los compañeros de escuela saben que es un inmoral. No tiene moral para hablar la boca, para abrir la boca y hablar del Señor. Vive sin autoridad espiritual. No tiene ningún poder espiritual
sobre el mundo de maldad, las entidades espirituales de maldad que nos rodean. El hombre cristiano carnal está rumbo a descarriarse y a perderse eternamente. Ese es el riesgo de vivir en la carne, descarriarse y perderse eternamente. Así es que hay que renunciar a esta vida carnal, hay que renunciar a este estado de carnalidad. Hay que crecer espiritualmente, hay que dejar de ser niños espirituales para crecer, madurar espiritualmente. Y aquí vamos a nuestro tercer punto. El cristiano espiritual. Dios entonces mira al hombre bajo su lente de tres clases o de tres maneras. Como natural, como cristiano carnal o como cristiano espiritual. Pablo dice en su primera carta, capítulo 2 de los Corintios, y el versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano espiritual nace por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Tiene la mentalidad de Cristo. Por eso siempre anda pensando en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud. El cristiano espiritual anda pensando en las cosas del Espíritu. Viven por eso en victoria espiritual. Vive controlando el entorno que le rodea, controlando las influencias espirituales que lo oprimen en ocasiones. Él toma control de estas cosas. Él no se deja vencer de estas cosas. Vive en victoria espiritual. Está rendido, está sometido a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso puede decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No hace su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo redimió, la voluntad de aquel que lo salvó, la voluntad de Dios. Del Espíritu él toma unción y toma autoridad. La vida cristiana, mi estimado amigo, no se vive en nuestras propias fuerzas. Usted no puede sostener el testimonio cristiano si no es por el poder del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, por la autoridad del Espíritu Santo. He comprobado una y otra vez que si yo empiezo a depender de mis propias fuerzas y no de la gracia del Señor Jesucristo y no de la unción del Espíritu Santo, la autoridad y el poder del Espíritu Santo, yo voy a vivir derrotado, no voy a poder agradar a Dios. El cristiano espiritual revela su fruto tarde o temprano también. Y el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol, contra estas cosas no hay ley. O sea, no hay una ley que le impida a usted seguir creciendo espiritualmente. Y tarde o temprano, si usted es un hombre espiritual, el fruto se manifestará. Es algo inevitable. La persona que es espiritual vive llena del Espíritu Santo. Él no se llena de otra cosa diferente, sino es de las cosas espirituales. Vive lleno del Espíritu Santo y continuamente busca esta llenura. Porque no es que vive lleno hoy y con esa llenura va a vivir mañana y pasado y todo el resto del mes y todo el resto del año. No. Es como el pueblo de Israel que recogía el maná cada mañana para poder alimentarse. La llenura del Espíritu Santo tiene que buscarse diariamente. Por eso, el creyente espiritual está lleno de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios para vivir en victoria. No depende de sus propios recursos, ni de su propia fuerza. Él domina las pasiones pecaminosas y anda en libertad. No es esclavo de nadie. No es esclavo de las pasiones, porque tiene un carácter espiritual. Vive en auténtica libertad, porque el Señor, el Espíritu, está en él, y el Espíritu lo lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. Quiero concluir en esta hora. El hombre carnal y el natural siempre será un esclavo. Y aunque el carnal parezca muy piadoso, sus frutos lo descubrirán.
Mire, el hombre carnal en ocasiones hasta manifiesta dones espirituales. Pero la salvación y el carácter cristiano no se certifican por la manifestación de dones. Se certifican es cuando hay fruto espiritual. El hombre carnal tiende a ser legalista y a perseguir al que es espiritual. Usted, si vive en el espíritu, usted siempre va a tener gente carnal a su alrededor que va a perseguirlo. No se preocupe, esto es normal. El trigo y la cizaña crecen juntos. El carnal y el espiritual están dentro de la iglesia. El espiritual es libre y vive por la ley de Jesucristo. No vive por tradiciones ni por costumbres. No, vive por la ley de Cristo, que es el amor. Dios está desarrollando un proceso en todo aquel que conoce su gracia. En este proceso, su tarea máxima será conformar al cristiano a la imagen de Cristo. Cristo es el patrón o el modelo que nuestro Padre está utilizando para transformarnos y para hacernos crecer y llegar a la estatura de su Hijo amado. Cristo es el patrón, es el modelo. El hombre espiritual está en su fase culminante. El hombre carnal está en su fase inicial. Si el hombre rechaza la oferta de Dios, se perderá eternamente. El engaño, el error, el mundo y el maligno lo van a destruir, y no es por voluntad de Dios, sino por el rechazo consciente y deliberado del ser humano. Es muy probable que el hombre natural nazca una sola vez y muera 2 veces, porque el que no nace de nuevo, la Escritura dice que será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, y allí será la muerte eterna, morirá por segunda vez. Pero el espiritual es probable que muera una sola vez, porque ha nacido 2 veces. Le pregunto a usted, mi estimado amigo que me está escuchando, ¿cuál es su condición? ¿Cómo crees que Dios te está mirando? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Es usted un hombre natural? ¿O es usted un cristiano carnal? ¿O es usted un cristiano espiritual? Recuerda que no es el hombre el que te va a dar el acceso al trono de Dios, no te va a dar acceso al reino de los cielos. No, no es el hombre. Los hombres aquí podemos clasificarnos de múltiples maneras, pero eso no importa ante los ojos de Dios. Lo que importa es cómo Dios te está mirando a ti. Por eso, ¿cómo crees tú que Dios te está mirando ahora? Dependiendo de lo que usted escuchó en las Escrituras, usted tiene la decisión en su mano. Usted puede ser un hombre espiritual, un creyente espiritual lleno del Espíritu, o usted puede seguir decidiendo vivir como un creyente carnal, en infancia espiritual, atado, esclavizado a la carne, pero con el riesgo de perderse y descarriarse eternamente. O usted puede escoger la condición de vivir como un hombre natural, desconociendo las cosas de Dios, considerando locos a todos aquellos que hablan del Evangelio, aquellos que hablan de la gracia de Dios, aquellos que hablan de Cristo. Pero le aseguro a usted que no es la opinión suya ni el juicio suyo lo que va a determinar la condición delante del Señor. Es su decisión con respecto a Cristo lo que va a hacerle cambiar la manera en que Dios le está mirando. Por eso le aconsejo que sea cual sea la condición en la que usted se encuentre, usted preocúpese de cómo Dios le está mirando hoy. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.